Bienvenidos mis amigos, mis amigas, estamos con la parte del latín número 32 y vamos a estar hoy también compartiendo la introducción y al final el Salmo 78 que quería compartir con todos ustedes, solamente leído, y decirles por adelantado que podemos estar viviendo las últimas horas de la historia. Bien puede ser así, bien podría ser así, que estemos viviendo las últimas horas de la historia, ¿verdad? De esta historia transitoria, que tenía que trabajar como transitoria. Así que nos disponemos a darles pues lo que podría ser la penúltima enseñanza. Recuerden que mañana es Yom Teruah, ¿verdad? Por eso digo que podemos estar ante las últimas horas de esta historia transitoria. Y vamos a empezar con los apuntes. Y ahora se dedican esos ministerios ya descubiertos como farsantes y falsarios hace ya tiempo. Quien no quiera verlo, pues es asunto de ellos y se protegen unos a otros. Todos le trabajan como también han puesto ya al descubierto, pues a la serpiente, ¿verdad? A la gran mentirosa. Entonces le trabajan y le ocultan y trabajan todos. Los jabalíes también, los jabalíes y los cuervos también, claro. Entonces, entre uno de estos ministerios jabalíes, cuervos o vete a saber qué espécimen no kosher, ¿verdad? Pues hablan ahora mucho de justicia y bondad. Incluso la están haciendo por partes, ¿verdad? La justicia y la bondad están hablando de ellas, de la justicia y de la bondad, y están haciendo partes incluso. Partes de vídeos cortos y tal. Y entonces dice en uno de estos discursos de justicia y bondad, fíjense qué título más atractivo, ¿no? Justicia y bondad, hasta te da ganas de verlo, ¿verdad? Pero luego al final acaba siendo un pordioserismo pedigüeño de los diezmos, ¿verdad? Que le envíen los diezmos. Y entonces cuentan, en esos ministerios, refieren que lo que dice Pedro, lo que dice Kefa, de que Elohim me ha mostrado, refieren ellos, intentando citar a Kefa Pedro, dice que a nadie llame inmundo. Pedro se ponen en la boca de que Pedro dice que es que le mostró a Pedro que a nadie llamara inmundo, ¿verdad? En la visión del lienzo. Pero claro, es obvio de que se refiere la visión que se le da a Kefa a Pedro es de los que vienen a la Teshuvá, de los que vienen a arrepentirse, ¿verdad? A hacer todas sus obras redireccionadas en el Ruach de la Emet, en el Ruach de la verdad, en el espíritu de la verdad. Entonces se refiere a los que vienen a la Teshuvá, pero no que a nadie le llames inmundo porque ya los ha limpiado a todos. A esta gente le están pagando por torcer las escrituras, ya es manifiesto. Quien no quiera verlo es que ya no tiene ojos para ver. Entonces, la justicia y bondad a tener en verdad, porque claro, como quieren hacer un mensaje inclusivista, ¿verdad? De inclusión, ¿verdad? Está ahora, pues es eso, el mensaje de las rameras, que a nadie llames inmundo. Claro, en verdad, como Elohim quiere, la justicia y la bondad a tener, por ejemplo, con el sodomita que está merodeando en esos ministerios, o los sodomitas que están merodeando por esos ministerios de Had y demás. La justicia y bondad a tener con el sodomita habría de incluir perentoriamente decirle al sodomita que ha vivido o está viviendo
como abominable delante de Elohim y hacerle ver en verdad lo que es abominable. Porque el sodomita piensa que abominable es un mal menor, que es peor ser fornicario o adúltero, y no lo incluye el adulterio y la fornicación dentro de lo que es un sodomita abominable, ¿verdad? En fin, son caminos de perdición, hijos de perdición. Entonces, si en verdad quieren mostrar justicia y bondad, pues sería decirle perentoriamente que está viviendo o ha vivido este sodomita en abominación delante de Elohim, ¿no? Y hacerle ver lo que es el estrago que es para el alma, para la vida, el ser abominable delante de Elohim. Pero como le digo, a todos estos ministerios les están pagando para torcer las escrituras, no a este, sino a todos los que se están oyendo. Yo estoy seguro que hay gente, fíjense todavía, yo pese a que no lo veo, y ahí se demuestra la fe, yo no veo que estén predicando lo recto delante de Elohim, nadie. Pero sé que hay gente que sí, que está escuchando, que en verdad se ha propuesto vivir la verdad. A lo mejor incluso tienen esa responsabilidad de no dar algo que no entienden, ¿verdad? Pero hay gente buena, seguro. Hay gente buena en sus casas que no predican, porque para ponerse a predicar, a encubrir, a vivir en ocultismo, en deslealtad delante de Elohim y que te paguen para torcer las escrituras, pues prefieren estar calladitos, obvio, pero estoy seguro que hay gente buena y recta delante de Elohim. Claro que sí, pero no porque yo piense, no, es que alguien me tiene que hacer compañía porque estamos solos, mi esposa y yo, no. Si aquí no se trata de eso, si aunque estuviéramos mi esposa y yo solos, donde están 2 o 3 congregados en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, que él está en medio, entonces no nos va a dejar aquí, ¿me entienden? Entonces nuestros mensajes no son para que se nos unan a nuestra causa casi perdida, no. Nuestros mensajes son para que redunde en que haya mucho remanente, mucha cosecha para Elohim, ¿verdad? Mucho trigo en el granero, ¿verdad? Porque la paja va a estar en el fuego, la cizaña. Entonces, mis queridos amigos, estamos seguros. No es que nos sea más cómodo, no, nos es lo mismo. Que estemos los dos solos o que estemos con incontables que vengan de las naciones, nos da... Es que nosotros no es nuestra jugada, es decir, nosotros... Ahí es Elohim quien se encarga de ello, ¿no? Está profetizado, que tienen que salir, dice que una multitud tan grande que nadie podía contar, ¿verdad? Así que se tiene que cumplir las promesas de Elohim, y 144.000 también. Entonces, pues, como digo, a esa gente le están pagando para torcer las escrituras y no van a, tanto que le gusta la inclusión, no van a ser incluidos en el libro de la vida, ni mucho menos, ¿verdad? Y entonces hemos visto también esta semana que esclavos es una palabra que está estrechamente relacionada, aunque nosotros no lo vimos, pero parece ser que sí, que viene de eslavos. Los eslavos, los pueblos eslavos, viene de esclavos, ¿verdad? ¿Quiénes eran los pueblos eslavos? Todos los conocen, de la Europa oriental más bien, de lo que es Eslovenia, de lo que es Bulgaria, de lo que es Hungría, bueno, todos esos pueblos, ¿no? Serbia, pueblos de la parte oriental de Europa, la parte más oriental, ¿verdad? Entonces, esos pueblos eslavos, en verdad, entre ellos había muchos askenazis, porque también corresponden geográficamente a la región donde antes había eslavos que corresponderían a Ucrania, a lo que era la antigua Mongolia, que eran también pueblos eslavos. Entonces, esos askenazis, apropiándose del nombre de judíos, castraban a sus propios hermanos de los mismos pueblos eslavos y los castraban
ellos, los askenazis, bajo el disfraz de judíos, tomándoles a sus propios hermanos eslavos como esclavos, y de ahí viene la palabra. Los castraban, los hacían prácticamente eunucos. Eso, pues en la edad, pues hace 1000 años quizá, pero está en la historia. Entonces, también vimos que Abonim o Abodim, no sé exactamente cuál es la palabra, yo creo que es Abodim, pero podría ser Abonim, que venga directamente de Abón, con todas las letras de Abón, sería el que le daría preponderancia a eso que dice Shaul Pablo, que dice, el que es vencido por el pecado, esclavo se hace del pecado, ¿verdad? Porque viene de la raíz de Abón, Abón es pecado. Entonces los Abodín o los Abonín son esclavos porque se dejan vencer por el pecado. Ahí está. Entonces también durante esta semana vimos a alguien muy mediocre, a alguien que dentro de la bazofia es mediocre, pues imagínense, ¿no? Imagínense la figura de un moscardón con la raya en medio, pues más o menos ya se pueden orientar, ¿verdad? Y decía que Darío el persa, según él, en su discursiva enloquecida de todos estos ministerios enloquecidos al día de hoy, epilépticos porque saben que se les acaba el tiempo ya, que Darío el persa era la figura del Padre Eterno, que él conoce como Jehová todavía van por ahí. Y dice que es Darío la figura del Padre, cuando Darío es el persa, Darío el persa. ¿Cómo va a ser de una nación pagana la correlación con el Padre? Bueno, está que lo digas, por ejemplo, de Abraham, ¿no? Que haya una correlación, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a comparar al Padre Eterno con un rey persa, de una nación de paganos, ¿verdad? Y decía que este Darío ponía sátrapas que, según esa correlación enloquecida del moscardón con la raya en medio, ponía sátrapas que eran, según él, los siervos de Dios, sátrapas como siervos de Dios. Pero ojo, que cuando uno va al significado de sátrapas, y aquí quedan descubiertos con argumentos, sin nombrarlos, sin decirlos, y están más que vistos. Si nosotros vamos a los argumentos, ¿verdad? A derribar toda altivez que se levanta contra el conocer a Elohim. Entonces dice que los sátrapas fungían con Darío, que él quiere asociar al Padre, que esos sátrapas son los siervos del Padre, los siervos de Dios, sátrapas, ¿verdad? Que esos siervos de Dios, implícitamente, él, por supuesto, los asocia a su religión. No voy a decir ni la religión, si está todo más que visto, ni lo voy a empaquetar ahí, para que vean la honradez intelectual. Entonces, pero el significado de sátrapas es de esclavos de un poder despótico. Ahí lo tienen, se profetizan ellos mismos. ¿Está haciendo la bestia lo que les estamos anunciando o no? La bestia está profetizando lo que es exactamente, conforme la amada del Mashiach se está manifestando. Está diciendo exactamente lo que tiene que decir para su propia autodestrucción y autofagia. Se come a sí misma. ¿Lo están viendo o no? ¡Claro! Sátrapas es esclavos de un poder despótico. ¿Sobre qué poder están esos sátrapas que le trabajan a ese Dios, ¿verdad? A ese Dios de los paganos, ¿verdad? A ese rey de los paganos, ¿verdad? ¿A quién le trabajan? A ese poder despótico. Despotismo. Multitud de hombres. Poder despótico. Satanás en este último tiempo, está claro.
Si ya está claro. Ahora, Elohim llama a libertad. Elohim bendito sea, llama a libertad. Pero estos moscardones con la raya en medio son sátrapas, esclavos de un poder despótico, que es el Satán, el adversario, que dirige sus vidas tanto que ellos mismos se hacen adversarios de esa sociedad anónima Satán, que quiere pasar por sociedad anónima, que está más que descubierta a cada día que pasa. A cada día que pasa. Entonces, el futuro de estos religiosos, ¿verdad?, cuya única baza, fíjense lo miserables que son, la única baza que se quieren jugar, ya sabiendo que están descubiertos, es que los persigan. Por eso sus predicaciones van constantemente en torno a que los van a perseguir. Porque, digamos, que como se ven cargados de tanta hipocresía, de tanto pecado, de acumulado, de tanto pecado, de tanto hacerse pasar por, ¿verdad?, lo que no es, ¿verdad?, de dañar a la gente con hechicerías, con ataques demoníacos. Claro, lo único que les queda es que los persigan, porque así pueden purgar algo. Así podrían quizá purgar algo, si los persiguieran y lo pasaran mal, en nombre de Dios, aunque sea en nombre de Dios, ¿verdad?, que los persiguieran. Así podrían purgar algo del pecado, llaga, hedor en el que viven, ¿verdad? Por eso su prédica es insistentemente, que es que quieren que los persigan. Claro, es lo único que les queda, ¿verdad?, para intentar engañar lo que no se puede engañar. Elohim no puede ser burlado. Entonces lo que les espera es Apocalipsis 14, 9 al 10, que dice en Apocalipsis 14, 9 al 10, dice así, por si quieren escucharlo: y el tercer ángel que ellos cercenaron, el tercer ángel mensaje que ellos cercenaron, ¿verdad?, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿verdad?, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Elohim, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de sus ángeles, de sus mensajeros apartados, y del Cordero. Y eso como entre comillas, recompensa a los electroshock que hicieron a los pequeñitos. Si sus profetas hubieran sido de verdad profetas, los hubieran metido allí, ¿verdad?, al electroshock, pero de toda la vida, le han servido a la bestia. Tercer ángel, pero cercenado, impedido. Entonces, pues, esos son nuestros apuntes de esta semana, ¿no? Y ahora sí vamos a pasar ya a la parte de latín número 32. Número 32. Y vamos a estar con las palabras de latín. Y vamos ya con las palabras del latín, y tenemos la primera palabra, que es inhibitio, de donde viene inhibición, inhibirse. Inhibirse es, en un lenguaje coloquial, escaquearse, ¿verdad?, moverse para otro lado disimuladamente, ¿verdad? Inhibitio, de inhibición, es acción de remar hacia atrás. Y viendo esta palabra recordé el sueño de una amiga que cayó en combate, desgraciadamente también, según parece, se fue por el otro lado, al lado oscuro, y vio en un sueño que tuvo cómo la gente estaba remando, pero remando al revés, hacia atrás. Claro, ¿por qué? Porque se estaba inhibiendo. La inhibición es remar hacia atrás. Cuando se quiere utilizar unas palabras de ánimo, se dice rememos todos en la misma dirección, ¿no? Bueno, pues cuando la gente se inhibe, cuando la gente hace esa inhibición de acobardarse, amilanarse, lo que hace es remar pero para atrás.
reman para atrás, se están inhibiendo. Y dentro de esa inhibición tienen toda una programación para inhibirse, por medio de todo el mundo del entretenimiento. Ahí lo tienen. Vamos con la palabra inimicus. Inimicus es una palabra curiosa, que aparentemente no diría mucho, pero que yo voy a asociar y jugar con ella de esta manera. Inimicus es enemigo. Enemigo muchas veces privado. Enemigo hostil, opuesto, adverso, contrario. Es decir, el inimicus se puede decir que es un diablo, puesto que adversario es diablo, ¿verdad? Pero ahora, descomponemos la palabra entre un castellano versado y un colombiano, digamos, pues mañoso, ¿no? Y entonces sería inmicus, micus sería mico, que es mono, y el prefijo in, que sería en. Entonces, en monos, cuando eres un mono, cuando te mueves en la potestad de los monos, ¿verdad? De la supervivencia del más fuerte, de que vienes del mono, cuando te conviertes en un inmico, inmicus, te conviertes en un adversario, en un contrario, en un opuesto, en un enemigo hostil, adverso. Eres un mico. Bueno, pues seguimos. Iniquitas. Iniquitas, de donde viene iniquidad. Hay por ahí un famoso predicador que se quiso poner como atalaya del mesianismo, grande condenación tendrá también, si no hace teshuvá, que emitió un libro que se llamó El misterio de la iniquidad, pero no habló en ningún momento de lo que es, habló de muchos términos hebreos, pero se le escapó lo que más debió tener en cuenta, que es este concepto del latín, de iniquitas, porque iniquidad, iniquitas significa desigualdad. Entonces, el verdad, Señor, por decir algo, ¿verdad? Bueno, no voy a faltar al respeto, pero lo primero que tuvo que hablar, si quiere hacer un misterio de la iniquidad, un libro del misterio de la iniquidad, tiene que entender que la iniquidad es desigualdad. Y la desigualdad se ha patrocinado, incluso con conceptos hebreos o judaicos. El misterio de la iniquidad ha seguido siendo un misterio antes y después de su libro y de muchos otros, porque no les interesaba que fuera descubierta lo que de verdad es la iniquidad. Iniquidad es desigualdad. Querían seguir patentando la desigualdad. ¿Cuál es la única manera de acabar con la iniquidad? Desigualdad. Dándoles a todos las mismas oportunidades. Entonces no habría desigualdad. ¿Pero por qué es un mundo controlado por el inicuo? ¿Por qué es un mundo que ha venido siendo un misterio de la iniquidad? Porque se quiere salvaguardar esa desigualdad. ¿Cómo? No dándole a todos las mismas oportunidades, sino estableciendo jerarquías y preeminencias que no corresponden en ningún momento ni han correspondido nunca a los méritos. Por eso van a caer con estrépito, porque no son. ¿Entienden? Tiene que llegar lo que es, claro. ¿Les gusta la jerarquía? Claro que si al final la van a tener, pero la jerarquía que es, no la que ustedes ponen en su desigualdad. Porque ustedes no le han dado a todos la misma oportunidad. Entonces no se ha vivido la igualdad en el mundo. Por mucho que haya sido un emblema de la jodida ilustración francesa, masónica. Bueno, seguimos, avanzando. Sé que está levantando, pues, tensiones todo lo que estamos diciendo, pero como se dice por ahí, ¿no? Eso es lo que dijo Maradona, ¿verdad? Entonces, tenemos la palabra innodo, que también es una palabra a descifrar, porque nodo
Aquí, por ejemplo, en España, los archivos de televisión, y de cine más que nada, que es anterior a la televisión, el nodo se ponía en los cines y el nodo eran en blanco y negro noticias de antaño, noticias antiguas, sobre todo relacionadas con el siglo XX. Entre esas imágenes del nodo también luego salía la Segunda Guerra Mundial y todo eso, pero ¿de dónde salen esas imágenes? Y nodo es en nudo, están ahí en un nudo porque nodo significa anudar, apretar, embrollar, oscurecer y complicar. Fíjense todo lo que han oscurecido, complicado y embrollado ahí durante esa época del siglo XX. A ver qué nudo metieron ahí, ¿verdad? Tenemos la palabra innubus, que también es una palabra muy rica a descifrar, porque innubus dice dónde aparece el amado, dónde es inminente ya que aparezca nuestro amado, en las nubes, ¿verdad? Entonces está innubus, ¿verdad? Pero es que innubus dice, y seremos transformados también con él, en el aire, ¿dónde? En las nubes, innubus. Y entonces innubus significa soltera y virgen. Ahí tienen, 144.000, que no se haya mentira en sus bocas, esa es su virginidad. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Innubus, en una virginidad, en una pureza de labios. Tremendo, ¿no? Para entenderlo bien. Vamos con la palabra inodorus. Fíjense, inodorus. Fíjense, inodorus, de donde viene, por supuesto, inodoro, que es váter. Dice que inodorus es sin olor, carente de olfato, cuando precisamente del inodoro, sobre todo después de hacer las necesidades, es cuando más mal olor ha habido. No es algo que esté sin olor, pero oigan, ¿hasta dónde llega la hipocresía y la mentira? Hasta el inodoro quieren hacer pasar como que no tiene olor, si es lo que más olor tiene, y desagradable. Y tenemos la palabra inopinabilis. Inopinabilis es inopinable, por supuesto. ¿Cuánto me gustaría a mí que me discutieran, verdad? Que me opinaran, pero acerca del contenido de lo que digo. No que quisieran volverme, como quieren hacer desde ese sistema bestia, embustero y sobremanera contumaz y diabólico, que te quieren volver siempre a la primera base, ¿verdad? Por eso tienen a los ministerios rayados, que si el Shabbat, que si la pronunciación del nombre, que si cosas redundantes, ¿verdad? Se pasan ministerios enteros, años enteros, décadas enteras con volviendo a la primera base, les hacen ir a la primera base. ¿Pero por qué? Porque caen en las trampas de estas bestias. Pero ¿cuánto me gustaría a mí que opinaran del contenido, ¿verdad? Para ver si en verdad hay alguien valiente en las filas de la bestia que me haría superarme. Yo por mí encantado, encantado. Para mí Freud, una luz a los ojos, porque me ha hecho superarme toda mi vida, si eso es lo que yo quisiera. Claro, contendentes así, ¿verdad? Entonces, inopinabilis es inconcebible. O sea, algo que no, si a nuestro ministerio ni le ponen ni like ni no like, ni nada, indiferente totalmente, entonces lo dejan como inopinable, no lo opinan, inopinabilis. Pero ¿por qué lo dejan en inopinable? Porque es algo inconcebible, sorprendente, paradójico, que viene de improviso. Por eso no opinan. Por eso no comentan, porque les ha venido de espanto, paradójico, sorprendente, inconcebible. Eso no podían imaginárselo, por dónde les ha saltado la cosa, ¿verdad? Y tenemos la palabra insidiosus, que viene de insidioso. Una persona insidiosa es una persona que tiende emboscadas, insidiosos, que tienden emboscadas, traidores, pérfidos, insidiosos.
La palabra insimulatio, separamos la palabra. Insimulatio es en simulación. Los que están en simulación, dice que insimulatio es acusación. Así que, ¿quiénes son los acusadores diablos? Les pregunto para que lo vean. ¿Quiénes son los acusadores diablos? Los que están en simulación. Los hipócritas y los fariseos, ¿quiénes van a ser? Los diablos, acusadores, los que están en simulación. ¡Claro! La palabra insincerus, es decir, que no es sincero. Algo que es insincero es algo alterado, adulterado, corrompido, falso, de mala calidad, falaz y engañador. Son insinceros, son falsos. Y ya por último la palabra insolens, de donde tachan de insolente. Insolentes, la persona que no se somete a ver qué es, porque si al menos dijeran, a ver, ¿a qué tenemos que ser solentes o insolentes? Pero es que eso está en incógnito. Claro, el Dios de este siglo no le interesa que lo llamen por su nombre, le pueden llamar de cualquier modo, ¿verdad? Entonces, cualquiera puede ser un insolente. Porque insolens es que insolente no es ni siquiera el significado que no se somete a la autoridad. Eso no es. Insolens es que no tiene costumbre, no acostumbrado. Y otro de sus significados, de insolens, de donde quieren sacar insolente en el sentido de rebelde. De ahí quieren sacar insolente en el sentido de rebelde. Pero es que insolente, según el latín, es no habituado a la guerra. Entonces, por eso era tan fastidiosa para ellos la palabra insolente, ¿no? Porque no te habitúan a la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra es una cantera de maricones. Bueno, y entonces ya vamos al Salmo 78, que tengo para leerlo para todos ustedes en este bello día. Salmo 78 que vamos a leer. Solo leer. Va a bastar con leerlo. Dice: escucha, pueblo mío, mi Torá, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola, hablaré enigmas del tiempo antiguo, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Eterno, bendito sea, y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso Torá en Israel, las cuales mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, con el fin de poner su confianza en Elohim, y no olvidar de las obras de Elohim, y guardar sus mitzvot, y no ser como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no compuso su corazón, ni su espíritu fue fiel con Elohim. Los hijos de Efraín, armados, flecheros, volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Elohim, no quisieron andar en su verdadera Torá. Antes se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en tierra de Egipto, en el campo de Zoán.
Rompió el mar y los hizo pasar, e hizo estar las aguas como en un montón, y los llevó con nube de día y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber de abismos grandes. Y sacó de la peña corrientes, se hizo descender agua como ríos. Pero aún tornaron a pecar contra él, enojando al Altísimo en la soledad. En la soledad, cuando nadie los veía. Mientras tanto, a predicar Torah. Y tentaron a Elohim en su corazón, pidiendo comida al gusto de su alma. Y hablaron contra Elohim diciendo: ¿podrá Elohim ponernos mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña, y corrieron aguas, y arroyos salieron ondeando. ¿Podrá también dar pan? ¿Aparejará carne a su pueblo? Por tanto, oyó el bendito, y se enojó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Elohim, ni habían confiado de su salud. Y mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio trigo de los cielos. Pan de fuertes comió el hombre, les envió comida en abundancia. Movió el solano en el cielo y trajo con su fortaleza el austro, e hizo llover sobre ellos carne como polvo y aves de alas como arena del mar. Y las hizo caer en medio de su campamento alrededor de sus tiendas, y comieron y se llenaron de bien. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su deseo, aún estaba su vianda en su boca, y ya querían más. Cuando vino sobre ellos el furor de Elohim y mató los más robustos de ellos y derribó los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Consumió por tanto sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los mataba, entonces le buscaban y se convertían y buscaban a Elohim de mañana, y se acordaban que Elohim era su refugio y el Elohim Altísimo su Redentor. Mas le lisonjeaban con la boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruyó, y abundó su misericordia para apartar su ira, y no despertó toda su ira. Y se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. Cuántas veces lo ensañaron en el desierto, lo enojaron en la soledad. Y volvían y tentaban a Elohim, y ponían límite al apartado de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los comían y ranas que los destruyeron. Dio también al pulgón sus frutos y su trabajo a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con piedra. Y entregó al pedrisco sus bestias y al fuego sus ganados. Envió sobre ellos el furor de su saña, ira, enojo, angustia y ángeles malos. Dispuso el camino a su furor, no eximió el alma de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad, sus vidas. Hirió a todo primogénito en Egipto, las primicias de las fuerzas en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Y los pastoreó con seguridad, que no tuvieron miedo, y el mar cubrió a sus enemigos. Los metió después en los términos de su kedushá, de su santidad,
en este monte que ganó su mano derecha. Monte de Sión con Sadik de justicia, y echó las naciones de delante de ellos, y les repartió una herencia con cuerdas, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Mas tentaron y enojaron al Elohim Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso y le enojaron con sus lugares altos, que emiten frecuencias bajas, lugares altos para el mundo, pero emiten bajas frecuencias, frecuencias polvo, violencia, estrago para el espíritu humano. Y le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus esculturas. Lo oyó Elohim y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Por esta causa dejó el Mizcán de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y dio en cautividad su fortaleza y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a cuchillo y se airó contra su heredad. El fuego devoró sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a cuchillo y sus viudas no se lamentaron. ¿Por qué? Porque eran unos mierdas. Por eso las viudas no se lamentaron de la muerte a cuchillo de los sacerdotes. Entonces despertó Elohim bendito sea a la manera del que ha dormido. Tremendo. Como un valiente que grita a causa del vino, e hirió a sus enemigos en las partes posteriores, les dio perpetua afrenta, y aborreció la tienda de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Yahudá, exaltadores de Yah, el monte de Sión, el cual amó, y edificó su Mizcán, su santuario, a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Sión. ¿Dónde está? Y vi sobre el monte de Sión un cordero como degollado y con él 144.000. Y eligió, 79-70, y eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó con entereza de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Alabado sea nuestro Elohim, Beshem Yahshua HaMashiach. Hasta mañana en Yom Teruah. Besos y abrazos. Shalom.